Buen día, estudiantes. Vamos a resolver algunos problemas de dilatación, calor y termometría, ¿sí? Bien, voy a copiar el primer problema. Dice, el punto de fusión del oro es 1064 Celsius y su punto de ebullición es 2660. Expresa esas temperaturas en Kelvin. Y bueno, vamos a escribir entonces la ecuación de transformación de temperaturas. C sobre 100 K menos 270 K menos 273 sobre 100. Reemplazamos entonces C por el valor que nos da y que son 1064 y con 100 igual a K menos 273 sobre 100. Bueno, entonces 1064 dividido 100, 10,64. Queda este así como está. El 100 va a pasar después, está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces 10,64 por 100 igual a K menos 273. Entonces nos queda otra vez 1064 igual a K menos 273. Y ese 273 que está restando va a pasar sumando. Así. Y ahí tenemos entonces el valor en Kelvin de la temperatura. Entonces calculamos 1064 más 273 es 1327. Es el valor para la temperatura de fusión. Bueno, repetimos el mismo procedimiento para el siguiente. No voy a volver a escribir la ecuación porque ya tenemos. Entonces voy a usar esto. Entonces, es C sobre 100 igual a menos 273 sobre 100. Entonces, 2660 dividido 100 igual a K menos 273 sobre 100. Y queda 26 al dividir, 26,6 al dividir entre 100. K menos 273 sobre 100. 100 pasa multiplicando, 26,6 por 100. Tenemos K menos 273. Bueno, sale otra vez 2660 igual a K menos 273. 2660 más 273 me da el valor en Kelvin, que es 60 más 273, 2933. Ahí está. También me pide en la parte B del ejercicio, eso es lo nuevo, porque esto ya habíamos visto, estos dos primeros. Lo nuevo es calcule la diferencia de esas temperaturas en Celsius y en Kelvin. Bueno, la diferencia de temperatura es delta T. Entonces va a ser simplemente 1664 Celsius menos, al revés, 2660 Celsius menos 1064 me da la variación de temperatura en Celsius. 1596 Celsius. Lo interesante acá es que la variación de Celsius es la misma que la variación de
Kelvin. Hay una regla de 3 simple que habíamos visto en clase, que es la variación de un Celsius es igual a la variación de un Kelvin, y que eso corresponde a 1,8 de la variación de Fahrenheit. Si queríamos la variación en Fahrenheit, entonces esto multiplicamos por 1,8. Pero como queremos solo variación en Kelvin, entonces la misma variación es 1596 Kelvin. Y ahí está el problema 1. Ahora, otro problema que va a ser de dilatación. Dice, el elemento activo de un láser se fabrica de vidrio de 30 centímetros de largo. Esa es la longitud inicial. Vamos a sacar los datos. Longitud inicial entonces es 30 centímetros. 30,0 y 30 es lo mismo, ¿sí? El diámetro es 1,50 centímetros o 1,5 centímetros. La temperatura de la barra aumenta en. El aumento de temperatura nomás ya nos da. Entonces, delta T es lo que nos da. ¿Está bien? Delta T es ya el aumento de temperatura. No necesitamos en este problema calcular la temperatura inicial y final porque ya nos da cuánto cambia la temperatura. Y eso es 65 Celsius. Dice, ¿cuál es el aumento en su longitud? El aumento de longitud es delta L. ¿Cuál es su aumento en diámetro? Delta D le vamos a poner. Y delta volumen también quiere. Suponga que el coeficiente de expansión lineal o dilatación lineal, como nosotros conocemos, es esto que está ahí. Entonces, coeficiente de dilatación lineal me dice que vale 9 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, que es la unidad de medida de... Voy a escribir bien, sí. Esta. 9 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, que es la unidad de medida de coeficiente de dilatación lineal. Entonces, este es muy sencillo. Coeficiente de dilatación lineal tiene una ecuación. Voy a escribir acá la ecuación para que no me esté estorbando. Delta L igual a L sub 0 por coeficiente de dilatación lineal por delta T. Entonces, delta L es igual a L sub 0, que es 30. Recordemos que es centímetros, ¿verdad? Por... Voy a escribir unos centímetros también para que vean cómo funciona. 9 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, como le estaba diciendo, esa es la unidad de medida de coeficiente de dilatación lineal, por delta T, que en este caso es 65 Celsius. Fíjense que Celsius a la menos 1 es 1 sobre Celsius, entonces se simplifica este con este. O sea, Celsius a la menos 1 y Celsius se simplifican y quedan centímetros, entonces, ese valor. Entonces, vamos a ver un poco. Voy a minimizar esto y ver la calculadora Casio, que es la que ustedes tienen, porque suele ser problemático esta parte de cargar los números. Entonces bajé una simulación para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿cómo se carga esto? Dice 30 por 9, acá está por 10 a la menos 6 por 65. Es igual. Así nos sale el resultado, pero nosotros queremos decimales, entonces apretamos este botoncito que está acá. 0,017 centímetros.
0,017 centímetros. Ahí tenemos la parte A, que es cuánto aumenta su longitud. Ahora su diámetro. El diámetro no es superficie, no es volumen, es longitud también. Entonces la misma fórmula de longitud vale para diámetro. Entonces, al escribir la ecuación para diámetro va a ser delta D, que es delta de diámetro, igual a D inicial, diámetro inicial, por coeficiente de dilatación lineal otra vez, por delta T. Entonces, voy a desplazar este así. Voy a aumentar otra vez esto. Voy a desplazar este acá. Ya. Entonces, delta D, que es lo que estoy buscando, D sub 0 viene a ser 1,5, que es el valor inicial del diámetro, por coeficiente de dilatación lineal que está acá, de que es una cantidad lineal, por delta T, que viene a ser 65 Celsius. Celsius se va con Celsius a la menos 1 y queda entonces en centímetro el valor. Por supuesto, al ser más pequeño, también la variación del diámetro va a ser más pequeña. Entonces, vamos a ver acá. 1.5 por 9 exponente negativo 6 por 65. Apretamos acá para ver en decimal. 8,77. Voy a recuperar los datos. ANS es igual a 8,77 por 10 a la menos 4 centímetros. Porque estaba en centímetros. Bien. Ahí está entonces el aumento que tiene en su diámetro. Y el aumento en volumen, ahí cambia un poquitito. Porque se usa el coeficiente de dilatación volumétrica, no el lineal. Entonces, volumen inicial por este valor por delta T. Ahora, voy a escribir esto. Tengo que calcular el coeficiente de dilatación volumétrica y es 3 veces el lineal. Entonces, escribo el coeficiente de dilatación volumétrico. Acá está. 3 por este valor. Y me va a salir 2,5 por 10, o sea, 2,7 quise decir, disculpen, por 10 a la menos 5. Pero vamos a probar, no tienen que creer. Vamos a ver. 3 por 9 exponente negativo 6. Apretamos esto otra vez. 2,7 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. Esa es su unidad de medida. Bien. Entonces, delta volumen, ahora sí puedo calcular. Y el volumen inicial también tengo que calcular. Este es un cilindro. Una barra de vidrio, dice. Entonces sería así. Tiene una forma cilíndrica. Entonces hay que hallar el volumen de un cilindro. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? Pi por radio cuadrado por longitud. Eso sale de matemática. Esto más bien es matemática, no física. Entonces, volumen es pi por radio cuadrado por longitud. Pi por radio cuadrado por longitud. Que es la longitud inicial, ¿verdad? El volumen inicial, obviamente. Ponerle volumen inicial. Entonces el radio es la mitad del diámetro.
R es diámetro dividido 2, o sea, 1,5 dividido 2. Tres cuartos, que son 0,75. 75 centímetros. Entonces, pi, que es 3,14, por radio al cuadrado, o sea, 0,75 cuadrado, por la longitud. Y la longitud, que es la longitud inicial, que son 30 centímetros. Entonces el volumen inicial obviamente tiene que salir en centímetros cúbicos en este caso. Entonces 3,14, que es el valor de pi que voy a usar, 0,75 al cuadrado por 30. 52,98 es el volumen inicial. 52,98 centímetros cúbicos. Eso usa. 52,98 centímetros cúbicos o 52,98 centímetros cúbicos por 2,7 por 10 a la menos 5 Celsius a la menos 1 por delta T, que es 65 Celsius. Celsius se va con Celsius a la menos 1 y nos queda el delta volumen. Rar 52,98 por 2,7 exponente negativo de 5 por 65. 0,09 centímetros cúbicos. Ahí está. Entonces ese es el cambio en volumen. Recuerden que el coeficiente de dilatación cúbico, que es este, es 3 veces el lineal. Por ahí en el examen, entonces hay que ver si les da lineal o si ya les da el cúbico. Entonces eso es algo que atender. Vamos a ver el siguiente problema. Entonces, bueno, ahí. Esto. Quiere convertir cierta cantidad de masa de hielo en vapor. Se desea convertir completamente 10 gramos de hielo a 0 grados Celsius y a la presión de una atmósfera. Eso no se necesita realmente. Totalmente a vapor de agua. Para el efecto se requiere una energía aproximadamente igual a. Bien, hay que entender cómo funciona eso. Primero tenemos hielo. Y el hielo, para derretirse, no cambia su temperatura. Entonces le llamamos a eso calor latente. Y tiene una fórmula que es M por L. La parte roja. Luego, cuando se derrite todo el hielo, ahí recién puede aumentar su temperatura. Le vamos a poner otro color. Ahí. Aumenta su temperatura. ¿Y hasta dónde aumenta su temperatura? Hasta que alcanza 100. Cuando llega a 100 grados Celsius, deja de aumentar la temperatura del agua.
y luego hierve. Entonces, tres cambios ahí. Vamos a llamarle Q1 al primer cambio, en donde el hielo pasa del estado sólido al líquido. Ese se llama calor latente. Ahí no cambia su temperatura. ¿A qué temperatura ocurre eso? Cero. Una vez que se derrite todo el hielo, ahí recién puede volver a cambiar su temperatura. Y la ecuación es masa por calor específico por delta T, que es la segunda fase que ve acá en el dibujo. Entonces, esta es la primera, en donde se derrite el hielo. Esta es la parte en donde el agua aumenta su temperatura y luego el agua hierve. Tres etapas pasan para llegar a eso. Entonces vamos a calcular uno por uno. Entonces en la etapa 3, hasta que no se evapore todo el agua, no cambia la temperatura, entonces vuelve a ser calor sensible, latente quise decir. Este es calor latente de fusión para derretirse el hielo y este es de vaporización para que hierva, y este es el calor específico. Estos valores en el examen se les va a dar y no necesita memorizarlos, ¿sí? Entonces calor latente de fusión vale 80 calorías por gramo para el agua. Valga la aclaración. El calor específico del agua vale 1. Y el calor latente de vaporización vale 540. Muchísimo. Pero es así. 540. O sea, no es bola eso. Estos valores ustedes no tienen que memorizar. Vuelvo a aclarar eso. Eso se les va a dar en el examen. Y bueno, ahora a calcular cada uno de los valores. Q1 va a ser en calorías. Masa, que es 10 por 80 calorías sobre gramos. Entonces 10 por 80 me va a dar 800 calorías. Q2, que es la segunda etapa. En masa, que es 10 por calor específico, que es 1 del agua. ¿Y de qué temperatura del agua varía? Estaba en 0 y aumenta hasta 100. Entonces, temperatura final es 100 menos temperatura inicial es 0. Recuerden que delta es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, Q2 es 1000, son 1000 calorías, quiero decir. Y Q3 vuelve a ser masa por calor latente, solo que ahora el calor latente vale 540. Entonces Q3 calorías. La suma de todos estos me da el Q total, que sería 800 calorías más 1000 calorías más 5400 calorías. Vamos a ver cuánto sale en totales. 800 más 1000 más 5400. 7200 calorías. Fíjense que hay un 7200, pero en Joule. Entonces, no tenemos en calorías. ¿Qué hacemos entonces? Probamos si no tenemos en Joule. ¿Y cuál es la relación entre caloría y Joule? Una caloría son 4,18 Joule.
Entonces, acá voy a poner un paréntesis y abajo voy a poner una caloría. Una caloría. Extra, una caloría. 418 joules. Fíjense, caloría se va con caloría y queda ya en joules. Entonces 7200 por 4,18. Bueno, $30,096. 30,096 joules. ¿Cuál es el más aproximado? 30,100. Entonces, esta es la opción correcta. Fíjense que el problema no decía luego igual a, sino aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que hay que redondear el valor. ¿Y cuál es el más cercano? Bueno, entre 30,096 y 30,100 hay muy poca diferencia. Entonces, ese es el valor más cercano. Y ahí está. Bueno. Voy a borrar. Este sí es un poquito largo. A ver. Otro problema. Este es muy interesante. Es un problema cortito, pero interesante. Dice: al extraer 1000 calorías, cuando nosotros extraemos calor, tenemos que ponerle a Q un valor negativo y nos sale mal el resultado. Entonces, cuando cede calor, el calor es negativo. Y cuando absorbe calor, el calor es positivo. Entonces, el extraer tiene que ponerle signo menos. La masa es 100 gramos. El calor específico 0,27. En este... Ahí está, ahí está, ahí está. Luego, temperatura inicial, que estaba a 60 grados. Y quiere saber la temperatura final. Bueno, la ecuación, evidentemente acá varía la temperatura, entonces la ecuación que hay que usar es de calor sensible, que es masa por calor por variación de temperatura. Cuando yo uso el otro, que es masa por calor latente, cuando cambia de estado. Pero las dos cosas no ocurren al mismo tiempo. O cambia de estado o cambia de temperatura, pero al mismo tiempo no ocurren los dos fenómenos. Entonces acá solamente cambia de temperatura, entonces usamos esa ecuación que es de calor sensible. Y reemplazamos menos 1000 igual a 100 por 0,27 por delta T. Voy a hallar delta T primero antes de hallar. Luego los otros dos pasan dividiendo. 100 por 0,72 es igual al delta T. Vamos a ver qué hacemos después. Pero primero vamos a hallar delta T. Es más fácil despejar así. 100. Voy a usar este, que es la fracción. 100. Voy a poner un menos. 1000 sí que parece siempre. 100. 100 por 0,72. Es igual entonces. 13,8. O sea que redondeamos, es menos 14 al redondear, menos 14 grados Celsius. Pero a mí no me está pidiendo cuánto es la variación de temperatura, a mí me está pidiendo cuánto es la temperatura final. Bueno, la temperatura final pues es
o sea, delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso vale 60. Entonces, 60 que estaba restando pasa al otro miembro sumando. Tenemos temperatura final. Entonces, menos 14 más 60. 46 grados centígrados. Entonces, fíjense que para trampa hay 46 menos 46. Entonces hay que atender muy bien. Y la respuesta es en realidad 46, la opción. Bueno, vamos a ver otro problema. Quiero practicar unos cuantos problemas para que se entienda mejor. Pero por ahora, recuerden distinguir la ecuación de calor sensible y calor latente. Los valores de calor específico y calor latente, el examen les va a dar, igual que las densidades, por ejemplo. Bueno. Este es cuando se mezclan dos cuerpos a temperaturas diferentes. El último problema. ¿Qué hacemos cuando los cuerpos tienen temperaturas diferentes? Acá tenemos dos cuerpos que precisamente son, ¿qué es agua? Vamos a sacar los datos. Recuerden, cada litro de agua tiene 1 kilogramo de masa. Entonces, la masa, tenemos agua a 20 grados y agua a 80 grados. O sea, agua fría y agua caliente. Entonces le voy a poner masa de agua fría. 2 kilogramos. 2 litros, 2 kilogramos. Pero tenemos que usar en gramos. 2000 gramos. Temperatura inicial del agua fría. 20 grados centígrados. Masa del agua caliente. 4 kilogramos, que son 4000 gramos. En gramos tenemos que calcular en esto porque no usamos SI en calorimetría, irónicamente. Y temperatura inicial del agua caliente es 80. Los calores específicos, como es agua, vale 1. Del agua, de repente, lo que hay que saber, porque el agua generalmente los problemas no da, porque el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado Celsius, así como su densidad es 1 gramo por centímetro. Bueno, cuando tenemos dos cuerpos a temperaturas diferentes, usamos esto. La suma de los calores igual a 0. Y si hay dos cuerpos, entonces Q1 más Q2 más Q3, que en este caso es Q del agua caliente más Q del agua. Y ahora reemplazamos. Acá hay una variación de temperatura, no variación de estado. Entonces, masa por calor específico por variación de temperatura. O sea, masa por calor específico por temperatura final que no sabemos. Pero la temperatura inicial sabemos que es 20. Más masa del otro cuerpo por calor específico por temperatura final, que es la misma para los dos. O sea, uno llamémosle agua caliente y el otro agua fría. Cuando se mezclan, van a tener las temperaturas finales iguales. Con seguridad está entre 80 y 20. No sabemos cuánto exactamente, pero entre 80 y 20 tiene que estar la temperatura del agua en equilibrio. Y hago 2000 por 1 es 2000. Entonces, 2000 por TF, hago la distributiva. 2000 por 20, 2 por 2, 4, y ahí 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Ven, lo que hago es distribuir este por este y este por este. Se llama propiedad de la distributiva de la multiplicación. Entonces, 2000 por 20 es 40.000. 4000 por TF es 4000 TF. Y
4000 por 80, 8 por 4, 32. Y tiene 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, las TFs junto en un lado y los números paso al otro miembro. 40.000 más 320.000, 6.000, y eso sí, el otro creo que es... Para asegurarme voy a usar la calculadora. 1, 2, 3, más 40, 1, 2, 3, 360.000. Entonces, temperatura final es 60.000 dividido 6.000. Entonces, temperatura final es igual a, al dividir esto, sale 60. Ah, me faltó un 0. 360.000, no 36. Ahí. Entonces, 60. Entonces, la temperatura de equilibrio entre 20 y 80 bajo estas condiciones es de 60 grados. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Les voy a enviar este video. Chau, chau.